Recientemente leí un artículo, me pareció interesante, relacionado con el consumo del café. Nosotros somos una sociedad cafetalera y históricamente hemos vivido el café casi, aunque ya no es el principal producto de exportación nuestro, pero el café sigue siendo de alto consumo nacional. Pero el artículo que respondía a hallazgos científicos del consumo hechos en España y en Estados Unidos, señalaban que se estaba demostrando que el café era muy bueno en una dosis de 4 tazas al día por lo menos para personas mayores especialmente, para prevenir Alzheimer, y que aún en enfermos de Alzheimer dándoles el café se veían cierto tipo de mejoras y que podía prevenir hasta en un 20% reducir las posibilidades del desarrollo de la enfermedad. Y eso me pareció interesante, sobre todo porque nosotros somos habituales al café en Costa Rica, y normalmente, y en un programa anterior incluso hacíamos comentario de que a los niños incluso uno les da café. No es un problema de prohibición porque pueda tener cafeína o algo así, sino porque es un problema de cultura, de consumo, de hábito. Y me parecía que era interesante. Si toma café no duerme. Hasta para quienes nos oyen, ¿verdad? Tener en medida de que 4 tacitas de café es una buena dosis para mejorar la salud en personas adultas. Me pareció eso interesante. Y la otra cosa que yo creo que hay que ponerle atención es a esto que no hemos comentado. A María Juana. Sí, que no hemos comentado. Cómo, digamos, un juzgado, un tribunal de justicia, resuelve que una persona que tiene un cultivo relativamente pequeñito en su casa, no pudiendo demostrar que es para el comercio, claro, esa actividad de la siembra de marihuana, lo dejan libre, ¿verdad? Y me parece que esto pone en una situación diferente la situación legal del consumo de marihuana en el país. Yo, desde mi perspectiva, y maliciosa siempre, en algunos aspectos, cuando se reformó la ley del Código Penal y de que se podía permitir el uso de marihuana para uso personal y que no se podía detener personas que anduvieran cierta cantidad de marihuana que podían decir que era para su uso personal, siempre pensé que esa marihuana no es maná del cielo, no cae del cielo. Sí, no, claro. No es como la lluvia, que le cae a todo mundo. No. Aquí tiene que haber alguien que la producía, alguien que la comercializaba, alguien que la vendía y finalmente el comprador para su uso personal. Y que los diputados que en esa ocasión hicieron esa reforma había que investigarlos, eso es lo que yo pensaba, para ver qué nexos tenían con la producción de marihuana en Costa Rica y con los carteles de marihuana en Costa Rica, porque no era posible que se hiciera una modificación de ese tipo si no tenía también apoyo de la clase política que estaba aprobando esa ley. Habían alguien en el país o algunos en el país que estaban involucrados directa o indirectamente con el negocio de la droga. Hoy, con estas resoluciones de los tribunales, obviamente habrá más de uno que se dedicará a hacer su siembrita particular de marihuana. Pero la otra parte es en términos del uso medicinal de la marihuana que se discute en el país, porque incluso ya hay hasta un proyecto de ley para normalizar el uso y la dación de marihuana a enfermos. En Europa y en los Estados Unidos. Yo pienso que en el caso, si la caja va a dar eso, debería crear un registro de marihuaneros, ¿verdad? Como tenían el registro de prostitutas antes para el control de las enfermedades venéreas. Entonces van a la caja y se les da con las recetas de psicotrópicos la dosis respectiva de marihuana. Me parece que eso sería. Y por otro lado, podemos hacer hasta un negocio nacional, ya desde el punto de vista de Estado, de política de Estado y de gobierno, de que los plantíos de marihuana y los decomisos de marihuana no se quemen. ¿Por qué los van a quemar? Ahora deben procesarlos para la caja, y incluso la caja hasta puede venderlos internacionalmente ya procesados, y puede ser un buen negocio para el país. Sí, es que, perdón, ¿no? No, es que a mí todo ese debate siempre me ha parecido un poco extraño, porque me tocó viendo, en la época en que yo fui joven, aunque no parezca que lo fui una vez, viví en Holanda, y para mí era perfectamente normal ver en los canales de Ámsterdam, por ejemplo,
los botecitos esos donde vivía gente y colgadas las matitas de marihuana porque estaba permitido, es decir, era normal. Y entonces no me cala bien la discusión porque de ella, en Holanda yo no recuerdo que yo andaba por las calles de Ámsterdam tranquilo a cualquier hora del día y de la noche sin ningún problema, no había nada especial en el ambiente por causa de la marihuana que la gente consumía, puesto que la cultivaba para eso, ahí en esos potecitos. Y siempre me preguntaba por qué en ese caso tanta furia contra el consumo. Claro que cuando se vuelve un negocio y da origen a mafias, entonces ya es otra cosa, pero igual pasaba con el alcohol. Pero es que esas mafias surgen precisamente por la prohibición. Exactamente. Suez. Cuando yo estaba en la escuela, ya hace como 60 años, ¿verdad? Nos llevaban al Museo Nacional y nos bajaban al sótano, al salón grande que está ahí abajo en el sótano por las gradas. Y era un salón oscuro, ¿verdad? Y había una vitrina con 2 guardias con unos M16 o unos rifles que yo creo que eran M16 de la época. Y en la vitrina había una mata marihuana, ¿verdad? Con luz ahí, ¿verdad? Entonces aquello era tenebroso, nos bajaban otros para meternos miedo, ¿verdad? Y esa era parte de la educación escolar para evitar el consumo de la marihuana. Pero en el museo había una salita dedicada a asustar niños. Es curioso, de veras, cómo la ciencia, que va a todo galope en este momento, va eliminando una serie de tabúes y de cosas erróneas que las sociedades van acumulando. Sí, yo me chiquillo, viví en Limón y recuerdo decir que los negritos fuman marihuana y que esto y que el otro y uno ya creía que como los que venían aquí eran saloneros o boxeadores, ¿no? Y siempre decían, está moteado. No, pero con esta cultura de la marihuana se va a derrotar a las empresas del tabaco. Si las del tabaco dicen produce cáncer y las cajetillas de cigarro traen unas lenguas con cáncer y un esófago con cáncer, con cáncer, los marihuaneros van a decir no produce cáncer, sálvese. No, en ese programa, salva, cura. Que participan varios médicos de Fox. A mí me gustan mucho los programas pseudocientíficos o científicos que hace Fox, que decían que el problema era que aún el consumo estaba calificado como una droga estupefaciente, que no era cierto, ¿eh? Entonces explicaban eso, de cómo ciertas, es decir, que científicamente ya estaban aislando ciertas cepas que eran buenísimas para cada una de las enfermedades que se conocían actualmente. Es interesante en todo caso porque uno vivió esa cultura de la marihuana, como hoy el crack y todo eso era igual, ¿no? Un carajo es un marihuanero. Pero esto desde el punto de vista científico, pero desde el punto de vista comercial hay intereses de legalizar la droga para golpear nada más el tráfico de comercio de la droga misma. Sí, claro. Le quitan el negocio, claro, le quitan el... Entonces se mezcla la parte científica, la parte que puede tener de saludable en ese sentido, con la parte de atacar el negocio y el tráfico de la droga. Eso no es diferente a los otros casos en los que el criterio científico más o menos consensuado choca con los intereses económicos que niegan o afirman cosas incorrectas, ¿verdad? Y a veces el criterio científico no es tan consensuado, sino interesado en producir ciertos efectos. Pero es que claro. Y hay científicos que trabajan para ciertas empresas orientadas. Claro. Estoy pensando. Puede ser que en la marihuana haya gente también interesada. Eso habría que investigar si los científicos son mafufos. Bueno, yo estoy pensando en la ciencia pues, que se puede considerar independiente, porque existe, por ejemplo, en el caso de las consideraciones sobre cambio climático, para decir algo, las compañías petroleras pagan científicos para que se vuelvan activistas negacionistas. Sí, claro. Igual que pagaban en la época en que todavía con el cigarrillo,
ingleses tenían claras las cosas, se pagaban investigadores para que demostraran que no era dañino. O la industria del cine que sirvió para promover el cigarro. Las grandes actrices, Claro, los todas grandes fumaban, todo actores el mundo. fumaban y echaban humo por toda la pantalla. Sí, Es decir, sí, era sí, parte del glamour, Sí, sí. la identificación de los espectadores con sus ídolos Sí. actorales. ¿verdad? En eso, de siempre estaremos... Humphrey Bogart nunca se quitó un cigarrillo de la boca, ¿eh? Sí. Aún en la película Casablanca. ¿Eh? No todos. Eso, Sí, sí, ahí sí. estaremos siempre en dudas si lo que se nos está dando es publicidad o es propaganda, ¿verdad? Porque ahí hay un matiz. Se puede mentir en la propaganda y en la publicidad. no, igual. pues, claro. Había una discusión también si los puros, por ejemplo, producían menos daño o no dañaban. O la pipa. O la pipa. ¿verdad? Y ahorita recuerdo el caso de Fidel Castro, que era un fumador de puros, Sí. y que él abandona el fumado del puro públicamente como una campaña antitabaco en Cuba, a pesar de que es un país productor. ¿verdad? No sé si todavía fumará alguno a escondidas, pero digamos, por su edad podríamos recomendarle Es marihuana. que tanto el puro como la pipa no se inhalan, es decir, no se lo que llamábamos nosotros los fumadores se golpean, ¿eh? Eso que es lo que se va a los pulmones y tal. Entonces, no provoca el cáncer, pero en la boca sí, en la lengua sí, entonces porque se mantiene ahí el tabaco. ¿eh? Sí, eso- Yo no sé, yo fumé como un descosido, la verdad es, todo el mundo fumaba, era parte del, como vos decís, de la costumbre, la elegancia, de las fiestas, prender un cigarrillo y para... A uno le veían cara de pendejo, ¿verdad? Si no fumaba. Sí, Ah, sí, claro, sí. yo soy- Sí, así ah, es. No, Yo no, dichosamente nunca he fumado. Yo tampoco, pero de vez en cuando uno tenía que enfrentarse. Eso de- sí, no era- fumas. No. Debe tener otros vicios. ¿Quién sabe qué? Pero sí, además, y por ejemplo, con el licor que tiene menos, que se le hacía menos campaña negativa, y yo no le mermaba, es decir, pero tampoco era un juma de caño, como dicen, entonces en mi juventud. Sin embargo, claro, tenía conciencia como estudiante de química y lo químico de que había que tener cuidado porque hay bebidas alcohólicas que según su procedencia pueden ser un veneno. Claro, claro. Acordate del ron cocorí. Yo no sé. Un ron que produjo la fábrica de licores. Y volvía loca la gente y hubo crímenes y todo porque estaba lleno de fosfurol. Un desastre fue, entonces lo tuvieron que prohibir. Estaba, a Yo me refería propósito más de bien eso... al llamado guardia de contrabando. que sí, había en sí. el- Pues es muy rico. No, claro, no, es que ese es el sabe a problema. caña, riquísimo. Claro, muy aromático y todo. Sí, sí, sí. Pero en la fábrica. Sobre todo a la orilla del mar, en los puertos, con un árbol colgado ahí tirado en el suelo. Claro. Yo trabajé en la fábrica de licores con don Adrián Chaverri y recuerdo que una de nuestras conversaciones empezaba cuando don Adrián llegaba a revisar los bidones que traían. El resguardo fiscal capturaba una Claro. saca que llamaban. Sí, sí, sí. Y los bidones, los recipientes con guaro. ya lo destilado principalmente, se lo llevaba a la fábrica de licores con el fin de que ahí fuera Analizaran. destilado. Sí, Que entonces ahí era válido porque se destilaba correctamente. Entonces resulta que cuando algunas de esas bidones, él los abría y lo único que decía, ¡qué cochinada! Y claro, se veía el color y el olor claro. que había, unas sustancias que incluso no eran originadas en la caña, porque parece que se esmeraban en ponerle cosas raras para darle sabores raros también, ¿verdad? Eso No, más bien ahí eran los alambiques, que Bueno, producían a veces, Exacto. porque usaban cobre y carajadas de esas que Todavía producían hay, un daño. todavía hay en los campos, todavía conseguido. Todavía No, por eso dije, porque yo una vez vi una escena de un árbol ahí a una orilla de la playa donde estaban sacando el licor. Ah, bueno, pero de un árbol lo estaban Bueno, ya lo tenían volcado y ahí estaban dando licor. No sé si lo habían sacado del árbol o no, pero Otra era cosa- un poco otra cosa decían que era parte de eso. Bueno. Interesante sobre el whisky, de cómo cuando se creó, por qué en Irlanda y Escocia, los irlandeses y los escoceses son los que pues, tenían Escocia, aguas muy, muy buenas y tal,
Y entonces decían, le llamaban primero Aquavit, pero Aquavit quedó en un licor en Europa, no me acuerdo, Aquavit, Sí. que es fuertísimo. Bueno, pero ellos, el primer nombre que tuvo el Scotch fue Aquavit, agua de vida. Y entonces explican, entonces reproducen una conferencia de Winston Churchill, claro, y se desayunaba con medio vaso, explicando que el whisky tenía una serie de virtudes enormes, ¿no? Claro, lo que pasa es que el abuso del licor se toma al viejo porque ya estaba acostumbrado y vivió 92 años, ¿no? Pero si uno tomara lo que tomaba él, se funde, ¿no? Así que, pero sí, el whisky tiene un montón, no da goma, para empezar, lo que nosotros llamamos goma, lo que los colombianos llaman guayabo, que el ron da tremendo, ¿no? Y la ginebra da mucha goma. Y, Pues hay el vodka no. Hay un ron haitiano. Sí, El vodka además da la buenísimo. ventaja de que no produce ni olor a licor. Sí, ese es el vodka. ¿El sí, vodka? sí. Parece que lo acaban de frotar a uno. Sí, alguien Sí, quiere. sí, sí. Claro. No, ¿cómo ha sustituido el vodka a la ginebra? Antes se tomaba mucha ginebra aquí, el gin con gin me llamaba. Y desapareció. Es decir, ya son modelitos los que se enseñan de ginebra, Gordon's o cualquier marca de aquellas buenas, ¿no? Ya casi no se vende, por lo menos en Costa Rica, no sé en otros lados, ¿no? El vodka es, puchica, así es pegado durísimo, ¿no? Pero todo eso siempre está la circunstancia de que si la gente, las personas lo buscan es por razones que no tienen nada de racional, ¿verdad? Porque uno se pregunta, bueno, muy bien, en mi juventud, bueno, primero en Cuba era muy dado hasta donde era posible, porque tampoco tenía mucha plata nunca, la cerveza, ¿verdad? Sí. Pero ya, la cerveza cubana, por lo menos, no me parece que fuera mala, a mí me gustaba. Pero después, con los otros licores, bueno, ¿por qué le da uno el cuento de que le gustaría echarse un traguito? No, porque yo sabía que no era compulsivamente como personas sí, claro. que yo estimé mucho y que no podían contenerse. Que también en eso hay algo de suerte. Yo me ponía a pensar, yo trabajando en el laboratorio de la fábrica de licores, si hubiera sido propenso al alcoholismo, me habrían echado ipso facto, ¿verdad? No, pero hay cierta parte de No tenías que de catar familias, es decir, que bueno, por eso porque en mi familia, mi papá le tenía horror, ¿no? Su papá murió de 38 años, alcohólico, y entonces mi papá siempre decía, es que hay que aprender, no rechazarlo porque de repente se abalanza uno. Sin embargo, un primo hermano mío y mi hermano, pues, se les fue la mano, ¿no? Y fue un problema serio. Sí que Yo, que tuve una vida muy diplomática y muy... nunca... Hay algo raro en eso, el comportamiento del organismo. Yo me pegaba una goma y pues no podía ni oler un trago. En cambio, los borrachitos andan desesperados para tomarse el trago, ¿eh? yo recuerdo, No pueden parar. Y en los países árabes que tienen prohibición de licor. y sin embargo los príncipes saudíes importan a montones. Claro. No, Y el cuerpo diplomático en los países árabes, ahí en el norte de África, tenían que viajar a Malta para meterse sus chancas. Yo fui testigo de un caso en el que, ahí mismo, en la fábrica de licores, en esa época los químicos teníamos muy buen mercado de trabajo, es decir, incluso éramos estudiantes de segundo, tercer año y ya había oferta de trabajo. Hubo una vacante de químico y don Adrián, que era jefe de laboratorio, estaba muy preocupado porque no había en el panorama uno, y de pronto nos enteramos por la vía alajuelense de que había llegado un alajuelense, una persona extraordinaria, inteligente como él solo, de esos que venía graduado de un país sudamericano, y entonces se le llamó, pero así eso como se acostumbraba. Sí. ¿Cómo va a haber un químico desocupado? Decía don Adrián. Y llegó, y era extraordinario, como persona, como químico, tenía todos los atributos para que lo amarraran a la fábrica. Pero un día
cayó en la trampa de manera bastante violenta. Es decir, no estaba bajo su control, y entonces yo recuerdo el dolor así que expresaba don Adrián con sus expresiones, porque estaba perdiendo ahí a un extraordinario colaborador, sí, claro. pero tuvo que sugerirle que buscaran, y bueno, ahí don Adrián siempre se arreglaba para resolver sus problemas en una fábrica de pinturas o en alguna otra parte, pero sí, no se puede contener, es decir, personas racionales, inteligentes. Mi hermano me decía, cuando yo lo reprendía, me decía, usted no sabe lo que es la sed alcohólica. Y en realidad nunca supe que era la sed alcohólica. No pueden parar. Ese es el problema. A mí, estando en Alajuela, había un pariente lejano mío que estaba muy mal. Y un día apareció mi abuela con la pomada canaria. Guaro alemán, dijo ella que era. Y le dieron guaro alemán y efectivamente paró por mucho tiempo, no fue definitivo, pero paró. Ella me dio a probar así, pero una puntita de la cuchara, el guaro alemán es famoso, y a mí me quedó grabado el aroma. Sensacional el aroma. Lo curioso fue que una vez que un viaje de esos del movimiento estudiantil, donde una vez que termina todo uno se deja ir, yo me pegué una buena rasca, como dicen, con vino del Rin. Ajá. Pero eso no fuma, es dulce. Perdona. En la cantidad adecuada bien. Bueno, me imagino. Yo pasé por Atenas y estuve en el aeropuerto de Atenas acostado en una banca tomando Alcacercer que me traían. Pero el asunto es que me quedó la impresión de que el aroma que yo tenía era el del guaro alemán. Y durante mucho tiempo yo no pude tomar vino blanco. Ahora no lo tomo mucho. Lo que me pasó a mí con el ron. De chiquillo uno, las jumas eran de ron, el ron colorado. Y yo me pegué una juma tan seria que no podía ni oler el ron. Y con esta nariz lo huelo a la vista. Y no puedo tomar ron. Dice que hay que aterrizar. Aterricemos. Yo no sé lo que es una goma. No. Pues sabes que en ese aterrizaje en Atenas, que era de escala, era el tiempo de los coroneles.